¿Qué son entonces estos costos de distribución? O sea, también los llamamos costos de comercialización. Bueno, son, de manera tradicional, lo que se denominaba costos de no fabricación, es decir, todo lo que no está relacionado estrictamente con un costo de fabricación del producto. Es decir, todo esa acumulación de erogaciones que se van produciendo una vez que ese producto ya está terminado, digamos, visualmente colocado en la estantería para ser despachado o vendido hacia los clientes, y que se vuelva a cumplir el ciclo de que se transformen en dinero justamente por la función de ventas. Ahora, lo que podríamos decir es que desde el punto de vista contable, en realidad, la contabilidad los considera gastos, porque, digamos, son gastos en principio al no ser atribuidos al costo del producto, sino que son imputados directamente a resultados. Pero, ¿por qué los analizamos nosotros como un costo? Digamos, la contabilidad tiene su propio objetivo, que es el objetivo de poder considerar al costo solamente en lo referido a lo que es el costo fabril, el costo de producción. En cambio, lo que es el costo comercial es un costo que no es derivado de naturaleza fabril, sino de una naturaleza comercial del negocio. Pero entonces, ¿está bien o está mal considerarlo de una forma o de otra forma? Digamos, no es que esté mal, digamos, son objetivos diferentes que tenemos al hacer la consideración. Recordemos que las normas o las reglas contables apuntan a ciertos criterios que están orientados a producir información para terceros, no para fuera de la empresa, y lo hace con esta particularidad. Es decir, eh, digamos, los costos va a considerar que son únicamente los fabriles. Pero nosotros no estamos en esa orientación. Lo que nosotros estamos buscando es conocer cuál es el costo de producir y vender una unidad. Es decir, nos interesa saber cuánto nos cuesta producir y vender cada producto de los que hacemos. ¿Por qué nos interesa? Porque, bueno, justamente en base a eso vamos a tomar decisiones y entonces no incorporar esto en el costo sería estar realizando, estar cayendo en un gravísimo error. Desde esa mirada, estos costos incluyen todo lo que está relacionado, por ejemplo, en gastos de publicidad, lo que sea promoción de ventas, los costos del almacenaje, justamente, para poder disponer de ellos y venderlos, el transporte que haga falta para llevarlos hasta el cliente o hasta el lugar donde indique el cliente, la financiación que se le esté dando al cliente por las ventas, las cobranzas, los gastos que implican las cobranzas y bueno, en general los gastos de administración. Si lo vemos desde un punto de vista más moderno, digamos, también incluye algunos costos anteriores a la fabricación que están relacionados, por ejemplo, con lo que es investigación y desarrollo, los estudios de mercado, los estudios de demanda. Entonces, desde ese punto de vista más general, incluimos lo que es investigación, además de lo que es comercialización, financiación y administración. En los últimos años, sobre todo, es que se le ha venido dando mayor importancia a este análisis de costos de distribución, porque bueno, digamos, se ve que hay una creciente importancia en el total de los costos que están implicados por este tipo de costos de distribución. Hay una necesidad de extender el control de las operaciones de fabricación también a la distribución, para poder evaluar el rendimiento de los productos, fijación de responsabilidades, nos ayuda a tener un presupuesto total de costos que también incluya lo que es costo de distribución para poder fijar los precios. Entonces, bueno, a medida que ha pasado el tiempo han ido tomando cada vez más importancia. Si entramos con un poco de mayor detalle a ver estos gastos que conforman los gastos o costos, como habíamos dicho, de distribución, bueno, particularmente la fuerza de ventas, ¿no? Que es, digamos, todo lo que debemos pagarle a los vendedores que tengamos, las retribuciones de los vendedores, que bueno, acá tenemos que hacer la disquisición si son vendedores que estén en relación de dependencia o no.
Si están en relación de dependencia con la empresa, tengamos en cuenta que nos van a generar cargas sociales, mientras que si fueran vendedores libres, nos van a estar facturando sus servicios y no nos van a generar cargas sociales. Y consideremos que normalmente los vendedores tienen la característica de que en general cobran un sueldo fijo y luego hay una parte que es variable en función de las ventas o un porcentaje sobre las ventas que tengan. Fletes, bueno, obviamente pueden ser fletes nuestros, con que tengamos nuestros propios medios de transporte para hacer las entregas, o fletes que contratemos a terceros, o los dos casos, ¿no? Porque muchas veces hay empresas que realizan la distribución con sus propios vehículos en las zonas, digamos, más cercanas hacia donde está ubicada la empresa, y luego para hacer distribuciones hacia otros lugares más lejanos, hacia el interior del país, se utilizan otros tipos de transportes que recorren las distintas provincias y localidades. Movilidad y viáticos, también relacionado con los vendedores, ¿no? Los gastos que tengan los vendedores en función de transportes, de gastos de hotelería, comunicaciones, gastronomía, lo que tengan que comer, o incluso invitar a los clientes a comer, a cenar o lo que sea necesario, ¿no? Tengamos en cuenta que esto no es parte de la retribución del vendedor, sino que son compensaciones en función de los gastos que tengan en su actividad. Publicidad y propaganda, bueno, la habíamos nombrado anteriormente también. Simplemente hacemos la disquisición de que incluye los dos tipos de publicidad y propaganda, ¿no? Lo que sea institucional y la que sea específica. Institucional, bueno, es la que haga la empresa, digamos, mostrándose a sí misma, digamos, en cuanto a marca, y específica cuando la hace relacionada a cada uno de los productos que comercializa. Otros de los gastos más comunes, bueno, los impuestos. Fíjense que en este caso aplican algunos tipos de impuestos que se transforman en costos de comercialización o de distribución. Normalmente son impuestos que tienen características de naturaleza provincial, por ejemplo los ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto que es un porcentaje sobre las ventas. O sea, de cada monto de venta que tengamos, se pagará según la característica de la empresa y los volúmenes de venta un porcentaje. O sea, no tengamos en cuenta que no es un impuesto sobre una ganancia que tengamos. O sea, no, es un impuesto sobre las ventas. Es decir, tal vez incluso podríamos estar vendiendo un producto a pérdida y sin embargo tendremos que tributar los ingresos brutos a la provincia. Y en otros casos, bueno, los impuestos municipales, por ejemplo la tasa de seguridad e higiene, el TSG, esto también los municipios a las empresas se lo calculan en función de el volumen de ventas y es un porcentaje sobre el volumen de ventas. Es decir, no lo paga, no es un impuesto que esté pagando el consumidor, no es un impuesto que me esté cobrando una parte de mis ganancias, sino que es exclusivamente sobre las ventas. Regalías, podemos tener el caso de regalías que son un canon que se le paga a terceros a veces por ejemplo, reconociendo una propiedad intelectual, una patente, si estamos vendiendo un producto que esté patentado o que tenga justamente una propiedad intelectual hacia un tercero, cada vez que realicemos ventas tenemos que incorporar ese porcentaje o un porcentaje particular según la condición contractual sobre ese volumen vendido a esa persona, a esa institución o a quien tenga los derechos. Y finalmente, no, o sea, les pusimos acá lo más tradicional, digamos, ¿no? Obviamente que hay muchísimos tipos de gastos que están relacionados con las ventas, pero bueno, en particular, por ejemplo, gastos de exportación, las empresas que realicen exportaciones, además de los gastos que pueda tener en lo que está relacionado con
con la comercialización interna tendremos los gastos aduaneros, impuestos particulares que se cobran, los gastos de los despachantes de aduana, gastos bancarios, hay que hacer transferencias o recibir transferencias desde el exterior, la logística particular, de llevar los productos para que se embarquen, el embalaje especial que puedan tener, todas consideraciones que tenemos que tener en cuenta y que estén relacionadas con los gastos de comercialización. En cuanto a la exportación, también tenemos que tener en consideración que así como hay gastos que aumentan, podría haber gastos que disminuyan. Porque, por ejemplo, podemos tener algunos reembolsos en algunos casos, lo cual va a ser, digamos, en realidad sería un beneficio adicional. ¿Cuáles son los inconvenientes que encontramos para su análisis? Bueno, en primer término, se denota que en realidad hay una falta de un elemento único o por lo menos de pocos elementos con los cuales estos costos de distribución se puedan relacionar directamente. Por otro lado, son costos que resultan cambiantes a lo largo de la vida de la empresa, ¿no? Entonces, tal vez puedan ser fijos y luego ser variables en relación con algún factor particular o según la política de mercado que aplique la empresa. Por ejemplo, tal vez los vendedores, a los vendedores se le pague justamente un porcentaje sobre ventas. En otro momento, según la característica del mercado, se resulte más conveniente que se les pague un valor fijo, independientemente de las ventas que tengan. Y bueno, entonces ahí podemos tener esos cambios de variables a fijos, por ejemplo, o a la inversa. Y bueno, es muy dificultosa la obtención de los costos unitarios, como hacemos con el costo fabril, digamos. En el costo fabril es más sencillo encontrar el costo unitario. Pero en el caso de los costos de distribución dependen de muchos factores. Por ejemplo, los medios de entrega, con qué ruta, cuál es la ruta elegida para hacer esas entregas, cuáles son los canales de distribución que estoy utilizando. Entonces se vuelve bastante dificultoso. Por otro lado, ¿cuál es la creciente importancia que tiene realizar este análisis? Bueno, hay una creciente importancia justamente en la determinación de los costos de distribución, dado que cada vez resultan más significativos y más importantes en el total de los costos que estamos analizando, en el total del costo del producto. También existe la necesidad de extender el control que tenemos de las operaciones de fabricación a las de distribución. ¿Para qué? Para poder evaluar rendimientos y fijación de responsabilidades. Hay una necesidad también de contar con un presupuesto total de costos, incluyendo los costos de distribución para poder realizar una buena fijación de precios. Tenemos la conveniencia de que cada tanto tal vez debamos efectuar algún ajuste y algún control de costos en todos los sectores que tengamos en la empresa para evitar tener que caer en lo más fácil, que sería reducir utilidades cuando nos cae la demanda. Y bueno, evidentemente hay una necesidad de contar con información de calidad, con información adecuada para poder tomar decisiones, ¿no? Decisiones en general, decisiones especiales o particulares, como por ejemplo el análisis de la rentabilidad de un producto, los efectos publicitarios que tenemos, o sea, de campañas publicitarias, qué efectos han tenido, hacer un análisis de rendimientos por zonas de venta, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces realmente cada vez van tomando y han ido tomando mayor importancia los costos de distribución, y ténganlo en cuenta siempre, dado que obviamente son parte del costo del producto, y cuando hagan un análisis total, digamos, de productos de una empresa, hay que considerar esto en todos los casos, evidentemente y mandatoriamente. Bueno, en cuanto a la clasificación, hay distintos tipos de clasificaciones, por ejemplo, por el carácter de su asignación. Como vimos en otras oportunidades, pueden ser directos,
si están asignados directamente a un determinado factor, por ejemplo al producto en sí, a la zona en la que se comercializa, al canal de distribución que se emplea, o indirectos, que en este caso tienen que ser prorrateados entre los factores que uno esté eligiendo, dado que no hay una forma de asignarlos de forma directa, ¿no? Luego, por su variabilidad, pueden ser fijos o pueden ser variables. Fijos, bueno, justamente no alteran ante el cambio del factor elegido. Por ejemplo, el alquiler es un costo fijo con respecto al monto de ventas. Variables, bueno, sí, justamente estos se van a alterar ante un cambio del factor que se haya determinado, ¿no? Por ejemplo, que puede ser la comisión de los vendedores, es variable en forma directa al monto de las ventas. Por su grado de control, bueno, pueden ser controlables o no controlables. Por su función, digamos, tenemos la función de comercialización, de administración y financiación. La función de comercialización, acá incluimos también lo que es investigación, desde ya publicidad, expedición, promoción. En administración vamos a tener contabilidad, presupuesto, facturación, impuestos. Y en cuanto a lo que es financiación, cobranzas, tesorería, costos financieros, ¿no? de darle plazo a las ventas, por ejemplo. Por su naturaleza, pueden ser personal, movilidad y viáticos, publicidad y promoción o comunicaciones. Dentro del personal incluimos todo lo que está relacionado con sueldos, cargas sociales, horas extras, comisiones y premios. Movilidad y viáticos, bueno, estadía, viáticos, alquileres de vehículos. Publicidad, bueno, lo que está explicado acá, carteles, publicidad escrita. Comunicaciones, bueno, todo lo que esté relacionado con gastos en comunicación. Y finalmente gastos administrativos y generales, bueno, lo que ya conocemos, papelería, útiles, gastos bancarios, financieros, seguros, fletes, otros gastos que podamos tener. Por producto, bueno, lo asignamos directamente, asignamos los costos de distribución a los diferentes productos que estamos comercializando o vendiendo. Por territorio, bueno, hacemos según la zona de venta, podemos asignar los costos. Por tamaño del pedido, por ejemplo, definimos que se van a asignar los costos para ventas mayores o menores a 100 unidades. Habrá una diferenciación en cuanto a la forma de asignar estos costos. Por la ruta de entrega. Por el canal de distribución, que bueno, podría ser mayorista, minorista, supermercado, algún otro. Por clase de clientes, por los tipos que tenemos de cliente, por ejemplo, como decimos acá, si son clientes de perfumería, los podemos dividir entre supermercados o farmacias. Llegamos finalmente al problema común a todo tipo de costos, ¿no? ¿Cuál es? El de cómo los vamos a asignar. Es decir, si la empresa efectúa costos que son de naturaleza comercial, los tengo que asociar a los productos que le dan origen. Y esto, bueno, nos enfrenta a la definición de establecer criterios de asignación. Una deformación que se ve en muchas empresas es pensar, bueno, si la empresa gasta dinero para vender, asociémoslo hacia los distintos productos en función de cuánto dinero vendo de cada producto. O sea, en definitiva, estaría asociando o distribuyendo en función de P por Q, ¿no? Precio por cantidad. Se podría decir, bueno, es una forma bastante intuitiva que tienen las empresas, es decir, si uno monta una estructura comercial, le asigno más costos comerciales al producto que más vendo. Pero, digamos, no es un criterio del todo verdadero, del todo cierto, ¿no? Porque aparecen algunas cuestiones que uno se debe plantear y analizar con mayor detalle. Por ejemplo, el caso de los fletes. Los fletes no tienen una derivación a partir del monto de ventas. En todo caso, podrían estar afectados por la cantidad que uno vende, pero no por los precios de venta. Entonces aparecen otros criterios, como es asociar en función del volumen vendido, del peso transportado, de la distancia recorrida.
¿Por qué? Porque el origen del costo son básicamente estos disparadores. El caso de las fuerzas de venta es algo similar, ¿no? Si la fuerza de ventas la remunero exclusivamente a partir del monto de ventas, bueno, ahí sí tengo que asociar el costo de la fuerza de ventas por el monto de ventas. Pero ¿qué pasa si no las remunero en función de los montos vendidos, sino en función de otros parámetros, ¿no? Entonces acá puede aparecer el problema de dónde se dedica más la fuerza de ventas, ¿sí? Como otro ejemplo. La logística, la cuestión de la logística, ¿no? Logística de carga y descarga, logística de almacenamiento. Si hay productos más voluminosos o que requieren más espacio, tendré que asignarle mayores costos de almacenamiento. Si hay productos que se cargan de manera muy fácil y que generan pocos costos, bueno, obviamente ahí los debería castigar en menor medida. Entonces, bueno, la clave, como en cualquier tipo de costo, es tratar de asociar el esfuerzo económico con relación a los productos que la empresa comercializa. Como cualquier costo, digamos, el punto es que tengo que encontrar si el criterio no es lo suficientemente transparente, bueno, ahí tendría que investigar cuál es el origen del costo y poder asociar entonces a los productos que consumen esos recursos, en este caso, de naturaleza comercial. Bueno, y luego, de acuerdo a la clasificación que yo haya elegido, puedo hacer esa asignación entonces de los costos de distribución según por funciones, por distintas funciones, según los productos, según territorios, según canales de distribución, o hacer una distribución múltiple. Esto es muy parecido a lo que hacíamos con la distribución de los costos indirectos de fabricación. ¿Se acuerdan que teníamos una distribución primaria, luego secundaria, terciaria y demás? Bueno, acá puedo hacer algo parecido, por ejemplo, establecer un primer nivel de asignación por producto, luego en una segunda distribución o segundo nivel hacer una asignación por territorio dentro de cada producto, en un tercer nivel hacer una asignación por canal de venta dentro de cada territorio, según la necesidad de análisis que tenga en función de conocer realmente cómo están afectando esos costos de distribución a mi precio final de venta de cada uno de los productos, ¿no? Bueno, el análisis por producto, en el caso de los costos de distribución, es uno de los estudios más usuales y más frecuentes que se realizan. ¿Qué nos permite este análisis por producto? Bueno, conocer justamente la utilidad neta de cada producto. Podemos hacer entonces programas para reducir costos. Podemos comparar resultados que hayamos presupuestado contra los finalmente reales. Establecer incentivos para los vendedores según cada producto. Y bueno, realizar campañas de publicidad. La asignación la podemos hacer por producto o por líneas de producto. Y esta asignación va a usar bases de distribución previamente definidas. Como les decía anteriormente, es el caso muy similar a lo que hacíamos con la distribución de los costos indirectos de fabricación. Si hacemos una distribución, una asignación por líneas de producto, digamos en este caso lo que hacemos es agrupar todos los productos que tengan un peso similar y una constitución física similar con condiciones de elaboración y comercialización semejantes, ¿no? Es lo que sería más conveniente. Podemos hacer un análisis por territorio. ¿Cuál es el objetivo de hacer este análisis por territorio? Bueno, investigar el rendimiento de cada una de las zonas de venta que tengamos. Con lo cual vamos a poder tomar algún tipo de medidas que estén relacionadas con la acumulación, con la intensificación o con tal vez subsidiar algunas de las regiones. ¿Qué otras formas también existen de distribución? Más allá de las que ya nombramos, ¿no? de territorio, de producto. Bueno, por el tamaño del pedido, por la ruta de entrega, por canales de distribución, por número de vendedores. Bueno, esto hay que hacer en cada caso. Cada empresa tendrá que hacer su análisis según las características de su mercado y ver cuál es la forma de distribución más conveniente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se trabaja la distribución de estos costos justamente de distribución. Tenemos en este caso una empresa que comercializa 3 productos, es decir, tablets, notebooks y PC de escritorio, ¿no?
Con estos datos me dan los canales de distribución que manejan, que son mayorista, distribuidores y supermercados. Para cada uno de estos canales están las ventas de los productos, cuánto vendo de tablet a nivel mayorista, 90.000 pesos, en distribuidores 110.000, en supermercado 83.000, lo que me da un total de 283.000. Lo mismo para notebook, lo mismo para PC de escritorios. Tengo las ventas por cada uno de los canales en los cuales justamente efectúo esas ventas. Luego me dan el dato de los números de vendedores, es decir, por ejemplo, para el canal mayorista no necesito vendedores o no los tengo, para vender las tablets no los tengo, para las notebooks no los tengo, sí tengo un vendedor que se dedica a la venta de PC de escritorios en el canal mayorista. Para el canal de distribuidores tengo un vendedor para cada uno de los productos, para el canal de los supermercados tengo un vendedor para tablet, uno para notebook y no tengo para venta de PC de escritorio. Y luego me dan el porcentaje en ventas en volumen. Es decir, por ejemplo, tablet a nivel mayorista es el 6% de todas mis ventas. Notebook a nivel distribuidor es el 44% de todas mis ventas. PC de escritorio es el 2% de las ventas de los supermercados. Si suman todo les va a dar el 100%, ¿no? Y luego me dicen que publicidad de productos tengo un gasto de 30.000 pesos solo en el canal distribuidor, de distribuidores. Otros datos que me dan, los de la tablita de más abajo, bueno, tengo sueldos y comisiones de vendedores por 150.000, gastos de oficina de ventas por 40.000, publicidad de productos 30.000, viáticos de vendedores 39.000, sueldos de expedición 120.000 y gastos de entrega por 20.000. Estos son los gastos de distribución que tengo que justamente distribuir de alguna manera, según el criterio que haya elegido la empresa, que en este caso me dice que estos costos de distribución se van a distribuir por canales de venta primero y por producto después. O sea, el criterio de distribución aplica los conceptos 1, 2 y 4 por número de vendedores. ¿Cuáles son los conceptos 1, 2 y 4? Bueno, es en la tabla de abajo. Concepto 1 es sueldo y comisiones. Concepto 2 es gastos de oficina de ventas. Concepto 4, viáticos de vendedores. Esto se hace una primera distribución por número de vendedores. Luego los conceptos 5 y 6, 5 es sueldo de expedición, 6 gastos de entrega, se van a hacer por el volumen de ventas. Y el concepto 3, que es la publicidad de productos, directamente se asigna de manera directa. ¿Qué me piden? Bueno, preparar un informe de aplicación de los costos de distribución por canal de ventas y por productos. O sea, tenemos dos distribuciones, una distribución primaria y una distribución secundaria para llegar a tener el informe final. ¿Cómo se hace el cálculo entonces de esta distribución? Los valores que tenemos que distribuir son los de esta tabla, los distintos conceptos que en la primera distribución, que es por canales de distribución, nos dicen que tenemos dos formas de hacerlo. Una va a ser, primero, tenemos que aplicar los conceptos 1, 2 y 4 por cantidad de vendedores y después tenemos que aplicar el concepto 5 y 6 por volumen de ventas. Entonces, hagamos esa primera distribución. Haciéndola, vamos a obtener estos valores. ¿De dónde salen estos valores? ¿Cómo se calculan? Les voy a hacer dos ejemplos, los dos primeros, el criterio es exactamente lo mismo para todo. ¿De dónde salen, por ejemplo, los 38.167 pesos del canal mayorista para el primer criterio de distribución? Los 38.167 pesos van a ser la suma de los conceptos 1, 2 y 4, que son los que me están pidiendo distribuir, por la base de distribución, que es la cantidad de vendedores. Si ustedes ven en el enunciado, al canal mayorista le corresponde, está asignado un vendedor de 6 totales que tiene la empresa asignada a los distintos canales y productos. Entonces la base de distribución en este caso será 1 sobre 6. Y esa cuenta es lo que me va a dar 38.167. Para el canal de distribuidores y supermercados, el mismo criterio, con la cantidad de vendedores que corresponde. Vemos ahora los 37.800 pesos de la fila B, que sería la distribución de los conceptos 5 y 6. Concepto 5, 120.000 pesos. Concepto 6, 20.000 pesos.
por volumen de ventas. Si se fijan en el enunciado, para el canal mayorista teníamos un 6% de ventas correspondientes a tablet, un 11% a notebook y un 10% a PC. La suma de esos tres valores sobre 100, que sería el total de las ventas, es lo que me genera el coeficiente para hacer la distribución. Si hacen la cuenta les va a dar 37.800 pesos. Siguiendo este mismo criterio, vamos a obtener la primera distribución por canal, que me va a dar un total de 75.967 pesos para mayorista, 204.100 para distribuidores y 88.933 para supermercados. Hecho esto, me falta hacer la segunda distribución, porque ahora quiero hacer una distribución hacia cada uno de los productos. Entonces tenemos cada uno de los canales, mayorista, distribuidores y supermercados. Vamos a tomar como base el monto de ventas y vamos a distribuir esos valores que hallamos anteriormente. Es decir, a mayorista tenemos ese valor total de 75.967, que bueno, está expresado acá con decimales en la segunda tabla, es lo mismo. Distribuidores 204.100, supermercados 88.933. Y vean que la última fila es publicidad, que nos habían dicho que se asignaba de forma directa al producto notebook, eso está en el enunciado, entonces ya directamente lo estamos asignando. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer esta distribución? También les voy a dar 3 ejemplos. Se hace exactamente lo mismo en todos los casos. El primer valor de 22.790 pesos que le corresponden a la tablet. O sea, es como de dónde saco los 22.790 pesos. Bueno, eso va a ser igual al total, al importe total que tengo que distribuir, los 75.966,67, y me dice que es por volumen de ventas. Si ustedes se fijan en el enunciado, las ventas totales de tablet al canal mayorista eran de 90.000 pesos sobre un total de ventas al canal mayorista de 300.000 pesos. De ahí saco el coeficiente para hacer la distribución. Los 90.000 ventas totales de tablet sobre 300.000 ventas totales de todos los productos al canal mayorista. Otro ejemplo, los 91.845 pesos de notebooks, por ejemplo, en el canal de distribución, de distribuidores. Bueno, es el total que quiero distribuir, los 204.100. El coeficiente, ¿cómo lo saco? Van a ser 247.500, es el total de las ventas de notebooks al canal de distribuidores, sobre el total de ventas del canal de distribuidores, que es de 550.000 pesos. Me da los 91.845. Y finalmente, si quiero ver un ejemplo para el producto PC, cómo distribuyo los 88.933 pesos con 33 hacia el producto PC en el canal de supermercados, bueno, va a ser 24.000 pesos, que es el total de ventas de PC en el canal de supermercados, sobre el total de ventas de todos los productos, que son de 140.000 pesos. Y así obtenemos las distintas distribuciones. Esto sería el final del ejercicio, habiendo realizado las dos distribuciones, primero por canal y luego por producto. Finalizamos así la unidad número 8 sobre costos de distribución.